¿Alguna vez has sentido que cuanto más te acercas a Dios, más duro te golpea la vida? ¿Que cuanto más oras, más parece que todo a tu alrededor se rompe? ¿Y que cuanto más fiel eres, más te ponen a prueba? Entonces necesitas escuchar esta historia, porque hay algo que casi nadie te dice sobre el sufrimiento de los justos. Esta no es la historia de un pecador castigado. No es la historia de alguien que se desvió y recibió las consecuencias. Esta es la historia de un hombre que lo hacía todo bien, que vivía con excelencia, temía a Dios, se apartaba del mal, y aún así lo perdió todo. En una región antigua llamada Uz, un lugar tan lejano y desconocido que hoy ni siquiera sabemos con exactitud dónde quedaba, vivía un hombre que parecía no pertenecer a este mundo. Su nombre era Job, y su vida, al principio, parecía escrita con tinta dorada. Tenía una esposa, una gran familia con 10 hijos, siervos fieles, tierras fértiles, miles de animales. Pero su mayor riqueza no era lo que tenía, era lo que creía, porque Job no solo era bendecido, era íntegro, temía a Dios, y era considerado por el mismísimo Creador como un hombre irreprochable. ¿Puedes imaginar eso? Que el mismo Dios diga de ti, no hay otro como él en toda la tierra. Eso no es cualquier cosa, eso es una distinción divina, una corona invisible que ni la fama ni la fortuna podían igualar. Job era el ejemplo de rectitud en un mundo torcido. Oraba por sus hijos todos los días, ofrecía sacrificios por si acaso ellos pecaban en secreto. Él pedía perdón preventivamente. ¿Puedes creerlo? Hoy en día, hay quienes ni siquiera oran después de pecar, y Job lo hacía incluso cuando no estaba seguro si alguien más había fallado. Ese era su corazón. Y mientras todo parecía estar en calma en la tierra, en el cielo, se estaba gestando algo que lo cambiaría todo. Una reunión celestial. Los hijos de Dios, los seres espirituales, se presentaron ante él, y entre ellos, apareció también Satanás. Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces Dios, sin rodeos, le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios fue quien lo mencionó. Dios lo puso en el centro de la conversación, y no porque quisiera destruirlo, sino porque sabía quién era Job por dentro. Sabía que su fe no dependía de lo que tenía. Pero el acusador respondió con burla, ¿acaso Job te teme de balde? ¿No le has protegido, bendecido, prosperado? Quítale todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y en ese momento, comenzó la prueba. Una guerra espiritual sin que Job supiera absolutamente nada. Dios permitió que Satanás tocara todo lo que tenía, pero no su vida. ¿Por qué? Porque había algo mucho más profundo en juego. Una verdad que solo se revela cuando lo externo se desvanece. Y no creerás lo que pasó después. Job no tenía idea, pero su ganado, sus campos, sus sirvientes, desaparecerían. Y no solo eso, sus 10 hijos, reunidos en una casa, morirían en un solo día, sin explicación, sin advertencia, sin sentido humano alguno. Y Job, en lugar de maldecir, se rasgó las vestiduras, se postró en tierra, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Puedes imaginar decir esas palabras en ese momento? Perderlo todo, y aún así, no soltar a Dios. Pero espera, esto es solo el comienzo. Esto no es una tragedia, es una lección oculta entre el polvo y las lágrimas, porque lo que Job iba a descubrir más adelante no solo cambiaría su historia, cambiaría también la tuya. Si esta historia ya está tocando tu corazón, si estás sintiendo que hay algo en todo esto que te identifica, que te sacude, que te hace mirar tu vida con otros ojos, entonces no te vayas, porque lo que viene es más profundo, más fuerte, más revelador. Dale like ahora mismo y suscríbete para ver el resto de este poderoso relato. En los próximos episodios vamos a entrar en lo más oscuro del dolor, y vamos a descubrir cómo, incluso ahí, Dios estaba presente. Y créeme, no querrás perderte lo que sigue. Job no entendía lo que estaba pasando. No había voz desde el cielo. No hubo advertencias en sueños. Ningún ángel descendió a explicarle el porqué. Solo llegó el desastre. Primero, un mensajero corrió hacia él jadeando, cubierto de polvo y con el rostro descompuesto por el horror. Le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pacían cerca de ellos, y de repente cayeron los sabeos. Lo tomaron todo, y mataron a tus siervos con espada. Solo yo escapé para contártelo. Job ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que acababa de escuchar. Apenas su mente intentaba entender cómo su ganado, sus recursos, su sustento, habían desaparecido en cuestión de segundos, cuando otro mensajero llegó. El segundo, con la mirada vacía, con la voz temblorosa, le dijo, cayó fuego del cielo, un fuego extraño, quemó las ovejas, consumió a los pastores, lo devoró todo, solo yo escapé para contártelo. Y antes de que pudiera reaccionar, un tercer mensajero, esta vez, con el rostro empapado de sangre ajena, las ropas rasgadas y la desesperación en los ojos. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, atacaron los camellos, se los llevaron, mataron a tus hombres, solo yo escapé para contártelo. Job comenzaba a tambalear, su cuerpo ya no respondía con firmeza, su alma empezaba a hundirse en una niebla espesa. El mundo como lo conocía se deshacía, pero todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. El cuarto mensajero, el que traía la daga final al corazón, con voz rota, temblando como una hoja en la tormenta,
El hombre le dijo, tus hijos, tus 7 hijos y tus 3 hijas, estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del mayor, cuando un viento fuerte vino del desierto. La casa se vino abajo, y murieron todos. Todos, Job, no quedó ninguno. Solo yo escapé para contártelo. 10 vidas, 10 pedazos de su alma, 10 razones para sonreír desaparecidas. ¿Puedes imaginar ese dolor? No un golpe, no una pérdida, sino una serie de tragedias, una tras otra, sin tiempo para respirar, sin un segundo para recomponerse. La vida de Job colapsó como un castillo de arena arrasado por una ola furiosa. Nadie se prepara para perder a sus hijos. Nadie, ni el más fuerte, ni el más sabio, ni siquiera el más justo. Job cayó al suelo, pero no de desesperación. Cayó para adorar. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Se rapó la cabeza, se postró en tierra, y desde el suelo, desde la ceniza de su antigua vida, desde el dolor absoluto, pronunció palabras que romperían los cielos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de conexión con Dios hace que un hombre, al perderlo todo, no se quiebre en odio, sino que adore? Esa es la fe que trasciende lo visible, la que no depende de lo que tienes, la que se mantiene viva incluso cuando tu mundo ha muerto. Pero escúchame bien, eso fue solo el primer golpe, porque Satanás no se dio por vencido, volvió ante Dios, y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero toca su cuerpo, su carne, su salud, y verás si no te maldice. Y Dios permitió la segunda prueba, esta vez, sobre su cuerpo, y lo que vendría después, ni siquiera los enemigos más crueles se lo desearían a alguien. Job fue herido con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, úlceras dolorosas, pus, infección, dolor ardiente día y noche. Se raspaba con pedazos de teja, se sentaba entre ceniza porque no había otro lugar donde pudiera estar. Nadie quería acercarse a él, su hedor lo alejaba de todos, su aspecto era tan miserable que hasta sus amigos apenas lo reconocieron cuando lo vieron de lejos. Y su esposa, la única que le quedaba, quebrada por el dolor, por la muerte de sus hijos, por el colapso de su hogar, ya no pudo soportar más. Le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era odio, era desesperación. Ella no sabía que estaba hablando con el hombre que sostenía en silencio una de las batallas más grandes jamás peleadas en la historia de la fe. Job respondió, como suele hablar cualquier mujer necia, has hablado, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job no maldijo, Job no se quebró, y aún así, su corazón estaba roto, porque la prueba verdadera no era su ganado, ni su salud, ni siquiera la pérdida de sus hijos. La prueba verdadera era su fe, su capacidad de confiar, cuando todo a su alrededor gritaba que se rinda. Y aquí es donde debes preguntarte, ¿cuánto vale tu fe? ¿Vale lo mismo cuando tienes que cuando te falta? ¿Vale lo mismo cuando te aplauden que cuando te abandonan? ¿Tu fe se alimenta del cielo o de los resultados? Job estaba en el suelo, enfermo, solo, roto, y aún así, firme. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque en medio de ese abismo, lo que Job descubrirá, transformará para siempre el entendimiento de lo que significa confiar en Dios. En el próximo episodio, vas a ver cómo incluso los amigos de Job se vuelven contra él, cómo el silencio de Dios se vuelve insoportable, y como una voz desde la tormenta traerá una revelación que nadie esperaba. Si este relato te ha estremecido el alma, si algo de esta historia parece hablar directamente a tu vida, suscríbete ahora mismo. No te pierdas lo que viene, porque la lección más poderosa aún está por ser revelada. Job no sabía cuánto tiempo había pasado. Los días se habían vuelto una masa espesa de oscuridad. Las noches, una tortura de pensamientos. La fiebre lo consumía, la piel le ardía, los temblores lo dominaban, y el silencio de Dios era más cruel que todas las heridas juntas. En ese vacío, llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver de lejos la figura de Job, no pudieron reconocerlo. El hombre que antes caminaba entre los príncipes, el que era conocido por su sabiduría, el que todos buscaban para recibir consejo, ahora era un espectro entre la ceniza, un despojo de carne que apenas podía sostenerse en pie. Y cuando llegaron, algo extraño ocurrió. No dijeron una palabra. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron junto a él, en silencio. Nadie se atrevía a hablar, porque el dolor era demasiado grande, porque no sabían qué decir, porque, a veces, el sufrimiento no tiene explicación, solo silencio. Pero al 8º día, Job ya no pudo más. Desde lo más profundo de su alma, maldijo el día en que nació. No maldijo a Dios, no levantó su puño al cielo, pero con voz rota, gritó, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sus palabras eran ceniza, su corazón, una ruina. Sentía que había sido expuesto como un muñeco ante fuerzas que no comprendía. Y ese sentimiento, ese abismo sin fondo,
Lo empujaba a buscar respuestas. ¿Por qué? Porque un hombre justo era herido sin causa. Porque Dios lo dejaba sufrir, sin explicaciones, sin consuelo, sin señales. Y entonces, sus amigos hablaron. Pero no fue lo que él esperaba. Elifaz fue el primero, y con palabras elegantes y suaves, lanzó una acusación velada. Recapacita, Job, ¿quién que es inocente ha perecido? ¿Acaso no serán castigados los malos por su propia maldad? En otras palabras, Job, si te está pasando esto, debe ser porque hiciste algo malo. Y eso dolió más que las llagas. Bildad fue aún más directo. Le dijo, si tus hijos pecaron contra Dios, Él los entregó a su castigo. Pero si tú eres recto, Él te restaurará. ¿Te imaginas escuchar eso? Que tus hijos, los que perdiste, merecían morir. Que tus heridas son el juicio justo de un Dios que ya no está contigo. Y Sofar, el más duro de todos, lo miró con desprecio y afirmó, Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Menos de lo que mereces. Job temblaba, por dentro y por fuera. ¿Acaso esa era la respuesta del mundo al sufrimiento? ¿Acusar al herido? ¿Apretar más la herida en lugar de sanarla? Pero aquí ocurrió algo que marca un giro en toda la historia. Job no se quedó callado. Desde el fondo de su alma, con la voz temblando por el dolor, pero encendida por la verdad, respondió, mis palabras son desesperadas, pero no son mentiras. Si he pecado, es asunto entre Dios y yo. ¿Por qué me persiguen ustedes como si fueran Dios? ¿Dónde está su compasión? Job no pedía explicaciones humanas. Job solo quería entender por qué Dios guardaba silencio. Y entonces, en medio de esa tormenta emocional, Job dijo algo que revela la grandeza de su alma. Yo sé que mi Redentor vive, y al final, Él se levantará sobre el polvo. Y aunque después de esta piel sea destruida, en mi carne he de ver a Dios. Job estaba cubierto de llagas, quebrado, traicionado por sus amigos, confundido por el silencio del cielo, y aún así, mantenía una esperanza que el dolor no pudo destruir. Una esperanza que trasciende el entendimiento. Una fe que no depende de explicaciones, sino de confianza. Y mientras sus amigos seguían hablando, acusándolo, despreciándolo, Job hizo algo que muy pocos se atreven a hacer en el momento más oscuro. Job clamó a Dios directamente, no con quejas vacías, no con odio, sino con preguntas reales, con dolor auténtico, con un corazón sincero que decía, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me escondes tu rostro? ¿Y sabes qué hizo Dios? Nada. Dios guardó silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier otra cosa. Porque no hay castigo más profundo que sentir que Dios no responde. Pero escucha esto, cuando Dios guarda silencio, no significa que no está trabajando. Y aunque Job no lo sabía, aunque sus amigos creían tener todas las respuestas, algo inmenso se estaba preparando. Una revelación que cambiaría todo. Una voz que vendría de la tormenta. Y en esa voz, el alma de Job recibiría algo mucho más grande que explicaciones. Recibiría presencia. No te pierdas la siguiente parte, porque cuando Dios finalmente hable, no responderá las preguntas de Job con lógica, sino con poder. Y eso es lo que muchas veces necesitamos más que respuestas, saber que Dios sigue ahí, aunque no entendamos nada. Si este relato te ha tocado el corazón, si has pasado por momentos donde el silencio de Dios te hizo dudar de todo, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta qué parte de la historia más te impactó, porque lo que viene es lo más poderoso de toda esta historia. Job se quedó solo. Sus amigos, después de lanzar sus discursos como dagas disfrazadas de sabiduría, no dijeron más. Ya no tenían argumentos, y Job ya no tenía fuerzas para discutir. Lo que lo sostenía ya no era la esperanza de justicia, ni siquiera la comprensión. Era algo más profundo, algo que no se explica con palabras. Una fe desnuda, un alma rota, pero aún aferrada a una promesa invisible. Durante todo ese tiempo, Dios había estado en silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era preparación. Y entonces, ocurrió. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo. El viento rugió con una voz extraña. Las piedras crujieron. El polvo se levantó como si la tierra respirara. Y Job, débil, tembloroso, alzó su rostro hacia el horizonte. Porque desde allí, desde el torbellino, habló Dios. Pero no dijo lo que Job esperaba. No le explicó el porqué de sus pérdidas. No le detalló el plan detrás del sufrimiento. No le reveló lo que había pasado en el cielo con Satanás. Nada de eso. Dios no se presentó como un juez aclarando un caso. Se presentó como el creador del universo. Y su voz fue fuego. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ármate. Como hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. Job tragó saliva. El corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera escapar. Y Dios continuó. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo, si sabes tanto. ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Job no podía responder, porque entendía. Dios no estaba diciéndole, tú no importas. Dios le estaba mostrando lo contrario, que todo lo que existe ha sido tejido por sus manos. Que el universo, el mar, el rayo, el león, la nieve, la lluvia, el halcón, el cocodrilo, cada criatura que habita este mundo obedece a una sabiduría mucho mayor que la lógica humana. Y si Dios gobierna todo eso, ¿cómo no confiar también en lo que no entendemos? Las preguntas de Dios eran poesía que
que dolía. Eran verdades que hacían temblar, pero al mismo tiempo sanaban. Porque en ese torbellino, Job comprendió algo que nunca antes había entendido. No necesita saber el porqué cuando conoce al quién. Dios le mostró que no es un Dios pequeño al que se le exige explicaciones. Es un Dios infinito, cuyo amor no siempre se comprende con la razón, pero que siempre está presente. Job cayó al suelo, sus labios temblaban, y con lágrimas en los ojos, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento, en polvo y ceniza. No se arrepentía de un pecado oculto. Se arrepentía de haber intentado meter a Dios en una caja, de haber creído que podía exigirle explicaciones al que creó el tiempo, la luz y el aliento. Lo que sanó a Job no fueron las respuestas, fue la presencia de Dios. Un Dios que no le explicó el dolor, pero se le mostró en medio de él. Y ahí está el secreto. A veces, pedimos a gritos una respuesta, pero lo que nuestra alma necesita no es una explicación, es un encuentro, una revelación, un momento donde el cielo se rasga y sentimos que no estamos solos, que el mismo Dios que puso las estrellas en su sitio, también está en nuestras lágrimas. Y fue ahí, justo después de que Job declaró esa rendición, que todo cambió. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte, porque lo que viene es más fuerte todavía: la restauración, el perdón, y un final que demuestra que Dios no se olvida de los que confían, incluso en la oscuridad. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Este tipo de contenido puede llegar a muchas almas rotas, y tú puedes ser ese canal de bendición. Deja tu like y cuéntame, ¿alguna vez sentiste el silencio de Dios? ¿Te respondió con presencia? Lo que viene te va a estremecer. Y cuando todo parecía haber terminado, cuando Job ya no tenía nada que decir y se rindió completamente a los pies del Creador, sucedió algo que no muchos esperaban. Dios cambió la historia. Pero ojo, no fue de inmediato. Job no fue restaurado porque se quejó mucho. No fue premiado porque soportó en silencio. Fue restaurado porque confió, incluso sin entender. Porque cuando Dios se reveló, Job no pidió explicaciones, simplemente se postró. Y en esa humildad, en ese momento donde no quedaba nada de orgullo ni autojustificación, Dios lo levantó. Pero antes, hubo algo más. Dios habló también a los amigos de Job, a esos que, en vez de consolarlo, lo acusaron, a esos que pensaban tener toda la doctrina correcta, pero cuyo corazón estaba lejos de la compasión. Y lo que dijo fue impactante. Dios les dijo, uno por uno: mi siervo Job ha hablado lo correcto de mí, y ustedes no. Por eso, tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a Job, y ofrezcan un sacrificio. Y Job orará por ustedes, y los perdonaré. ¿Te das cuenta? Dios no solo restaura a Job, Dios lo honra delante de los mismos que lo criticaron. Aquellos que lo juzgaron, ahora tienen que venir a él para que ore por ellos. Es un momento de redención, pero también de justicia divina. ¿Y Job qué hizo? Job oró por ellos. No se vengó, no les reprochó, no les dijo: ven, les dije que yo no había hecho nada malo. No, Job oró con el corazón limpio, porque el sufrimiento no lo amargó. Lo hizo más parecido a Dios. Y justo después de eso, la Biblia dice algo que suena sencillo, pero tiene un poder inmenso. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Lo ves? No fue solo una restauración, fue multiplicación. Dios le dio el doble de lo que había perdido: 7 hijos y 3 hijas más, ganado en abundancia, tierra, salud, honra, respeto, y algo más grande todavía: una vida larga y plena, viendo hasta la 4ª generación de sus descendientes. Pero lo más valioso no fue lo material. Lo más poderoso fue que Job conoció a Dios de verdad. Pasó de una fe basada en lo que había oído a una fe basada en lo que había experimentado. Y eso no tiene precio. Aquí está el corazón de esta parte de la historia. A veces, Dios no cambia nuestras circunstancias de inmediato, porque primero quiere cambiarnos a nosotros. Porque más que sacarte del valle, Él quiere caminar contigo dentro de él. Más que darte explicaciones, quiere darte revelación. Más que devolverte lo que perdiste, quiere multiplicártelo, pero después de que tu corazón esté preparado para recibirlo. Job no fue el mismo después de su prueba. Era más sabio, más fuerte, más humilde, más santo, y por eso, Dios pudo confiarle más. Y quizás tú, que estás viendo esto, también estás pasando por una temporada donde no entiendes nada, donde sientes que todo se ha ido, que el cielo está en silencio y que incluso los que deberían apoyarte, te juzgan. Quizás te sientes como Job, pero escúchame bien, el silencio no es olvido, el dolor no es castigo, y tu proceso no es en vano. Dios ve, Dios escucha, Dios recuerda, y cuando todo parezca perdido, si no te sueltas de su mano, Él te mostrará lo que no puedes ver ahora, que tu prueba será tu testimonio, que tu herida será tu mensaje, que tu historia será el consuelo de muchos otros, así como estamos haciendo ahora con la vida de Job. Porque si tú estás aquí, escuchando esto, no es casualidad. Tal vez Dios está usándome en este momento para decirte: no te rindas, no te amargues, no lo sueltes. La parte más oscura de la noche siempre viene justo antes del amanecer, y lo que viene es glorioso. Si esto ha tocado tu alma, si sentiste que esta historia es también un reflejo de tu vida, suscríbete ahora
mismo. Activa la campanita, porque en este canal vamos a seguir profundizando en historias bíblicas como esta, que no solo enseñan, transforman. Déjame tu like y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu prueba más difícil? ¿Y qué has aprendido de ella? En la siguiente parte te contaré cómo la vida de Job, después de todo, se convirtió en un legado eterno, y porque su historia sigue resonando en cada creyente, siglos después. Prepárate, porque el final de esta historia te va a estremecer aún más. Después de que Dios restauró a Job, no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio una nueva vida. Una vida que, aunque marcada por cicatrices invisibles, era más rica, más plena, más profunda que la anterior. Pero no te equivoques, no fue simplemente un final feliz como en los cuentos. Job no olvidó lo que vivió, no dejó atrás la memoria de sus hijos fallecidos, ni los días oscuros de llanto y desesperación. Lo que hizo fue vivir con propósito, con una mirada distinta, con un corazón templado por el fuego. La Biblia nos dice que vivió 140 años después de su restauración, más de un siglo para contemplar lo que Dios había hecho, para ver crecer a sus hijos nuevos, para abrazar a sus nietos y a los hijos de sus nietos hasta la cuarta generación. Imagina eso por un momento. Un hombre que había deseado la muerte, que se había sentado entre cenizas rascando sus llagas, ahora caminaba con paso firme, con ojos sabios, con voz pausada, con un alma que ya no necesitaba pruebas, ya no necesitaba explicaciones, porque lo conocía, porque había visto a Dios actuar. Y aunque todo volvió, aunque el ganado fue duplicado, aunque la honra y la salud regresaron, nada fue igual. ¿Sabes por qué? Porque Job ya no era el mismo. Después de sufrir, Job aprendió a ver la vida de otra manera, a valorar lo que antes se daba por sentado. Cada día, cada amanecer, cada carcajada de un hijo, cada suspiro de paz en la noche, tenía un peso eterno. La fe no lo volvió a cegar, lo hizo ver más, porque la verdadera fe no es ignorar el dolor, es abrazarlo sin soltar a Dios. Y eso, Job lo entendió como pocos. No era un hombre que hablaba de teorías celestiales, era un hombre que había vivido el infierno y había vuelto, y en ese regreso no trajo odio, ni orgullo, ni autocompasión. Trajo sabiduría, trajo humildad, trajo testimonio. Muchos, al mirarlo, veían un anciano sabio con riquezas y familia, pero lo que no veían era todo lo que había costado ese resplandor, porque detrás de cada sonrisa había una lágrima que había caído en silencio años atrás. Detrás de cada palabra de aliento había un eco de noches sin consuelo, y eso es lo que hacía su voz tan poderosa, porque había vivido lo que predicaba, y así se convirtió en leyenda. No una leyenda adornada de hazañas épicas, sino de resistencia, de fe persistente, de amor a Dios por encima del entendimiento humano. Piensa en esto por un segundo. ¿Quién más en la Biblia es recordado por haber soportado tanto sin saber por qué? ¿Quién más cargó tanto dolor y aún así dijo, aunque él me mate, en él esperaré? Job es un espejo para todos los creyentes que han sufrido injustamente, para todos los que han llorado en secreto, que han orado sin recibir respuesta inmediata, que han sido juzgados sin razón, que han seguido confiando aunque su mundo se derrumbaba. Y por eso, su historia no se ha olvidado. Pasa el tiempo, cambian las culturas, cambian las formas de hablar, de vivir, de adorar, pero Job sigue hablándole a cada corazón que alguna vez sintió que Dios se había ido y decidió seguir creyendo. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace de su historia un secreto tan poderoso. No fue un hombre perfecto, fue un hombre sincero, no fue un héroe que jamás cayó, fue un creyente que, cayendo, nunca se soltó. Y ese es el verdadero milagro de su vida. Muchos quieren la doble bendición de Job, pero pocos quieren su proceso. Muchos quieren la restauración, pero no el desierto. Pero si entendemos lo que vivió, si lo llevamos al corazón, podremos ver que el verdadero tesoro no fue lo que recuperó, sino en quien se convirtió después del dolor. Y tú, que estás viendo esto, que tal vez aún estás en el proceso, o que ya saliste de uno, o que temes entrar, recuerda esto: Dios no desperdicia el sufrimiento. Si estás en su mano, tu historia no termina en el dolor. Esa no será la última palabra, porque si Job fue restaurado, tú también puedes serlo. Si Job fue levantado, tú también puedes serlo. Pero no antes de entender que lo más valioso es conocer a Dios de verdad. Si esta parte tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo. Comparte este video con alguien que esté pasando por una tormenta, y déjame tu comentario. ¿Qué parte de la historia de Job te ha marcado más? Porque aún hay más que contar. En la próxima parte, revelaremos por qué la historia de Job es un reflejo profético del mismo Jesús, y cómo su sufrimiento anticipó el mayor acto de redención de toda la humanidad. No te lo pierdas. Muchos leen la historia de Job como una simple prueba de fe, un hombre justo que lo pierde todo y luego lo recupera. Pero si miras más de cerca, con ojos espirituales, verás algo mucho más profundo, algo profético. Job no es solo un ejemplo de paciencia, es un reflejo, una sombra, una figura anticipada de Cristo. Sí, así como lo oyes. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios permitió que Job sufriera de forma tan brutal, sin explicación, sin causa aparente? ¿No te parece familiar? Un hombre justo, sin culpa, que es acusado por Satanás, entregado al sufrimiento, abandonado por sus amigos, incomprendido por todos, pero que no renuncia a su fe. Job vivió en carne propia un sufrimiento que no merecía, no por sus errores, no por pecado oculto, sino por un propósito mayor, un propósito que superaba su entendimiento.
sufrimiento. Eso fue lo que vivió Jesús. Cristo fue el justo por excelencia. Nunca pecó, nunca falló, y aún así fue llevado al sufrimiento más extremo. No por falta de fe, no por falta de obediencia, sino por amor, por redención, por ti y por mí. Job, sentado en cenizas, cubierto de llagas, rechazado por todos, es una imagen temprana del Cristo que colgaría del madero, cubierto de sangre, rechazado por su pueblo, llorando solo en el Gólgota. Ambos clamaron, ambos preguntaron por qué, ambos enfrentaron el silencio de Dios. Pero aquí está lo más poderoso. Ambos confiaron hasta el final. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aun cuando todo indicaba lo contrario, aun cuando su cuerpo se deshacía, él creía. Jesús, en la cruz, gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aun cuando el cielo parecía cerrado, él se rindió, confiando en que el Padre tenía el control. ¿Lo ves? Job fue un símbolo viviente de lo que vendría siglos después. Su historia no está ahí solo para enseñarnos paciencia. Está ahí para preparar nuestros corazones para comprender el peso del sacrificio de Cristo. Porque el sufrimiento de Job no fue en vano. Fue una muestra anticipada de la gloria que sigue al dolor, del propósito que se esconde detrás del quebranto. Y hay algo más. Después de su prueba, Job fue exaltado. Dios lo restauró. Le dio el doble, lo honró públicamente. Su nombre fue escrito como ejemplo eterno. Después de su cruz, Jesús fue glorificado. Dios lo levantó de entre los muertos, lo sentó a su derecha, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y su historia no solo está escrita, vive en cada corazón que cree en él. ¿Ahora entiendes por qué la historia de Job es tan importante? No es solo un relato antiguo, es una ventana espiritual que apunta directamente al corazón del Evangelio. Es una señal de que el dolor que vives hoy puede tener un eco eterno, una recompensa que no ves aún. Y tú, sí, tú que estás viendo este video, quizás has sentido que vives como Job, que has sido probado, que nadie entiende tu lucha, que tus amigos te juzgan en lugar de ayudarte, que oras y el cielo parece en silencio. Pero si Job reflejó a Cristo y Cristo venció, entonces tú también puedes vencer. No estás solo, no estás olvidado, estás en proceso. Y si Dios estuvo con Job, si estuvo con su hijo en la cruz, también está contigo ahora. A veces, los momentos más oscuros de tu vida son exactamente donde Dios está escribiendo tu mayor testimonio. Así que no sueltes tu fe, no abandones la oración, no dejes de esperar, porque si hoy te sientes como Job entre cenizas, mañana podrías estar como Job en restauración. Y lo mejor es que ese proceso te hará parecerte más a Cristo. Déjame tu comentario. ¿Te habías dado cuenta de este paralelismo antes? ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? Suscríbete ahora mismo si quieres seguir explorando verdades espirituales como esta. Activa la campanita, porque en la parte 8 hablaremos de las oraciones ocultas de Job, aquellas que no están en los versículos más conocidos, pero que revelan el alma de un hombre que conversaba con Dios de forma cruda, honesta y desgarradora. No te la pierdas, porque lo que Job oró podría ser lo mismo que tú estás orando hoy. Cuando la mayoría habla de Job, repite frases como Jehová dio, Jehová quitó, o aunque él me matare, en él esperaré. Y claro, son palabras poderosas. Pero ¿sabías que Job también dijo cosas que casi nadie menciona? Cosas duras, dolorosas, incluso controversiales, que te hacen preguntarte si es correcto hablarle así a Dios. Sí, Job no solo fue el hombre paciente, fue también el hombre herido que se atrevió a orar con el corazón desgarrado. En lo más profundo de su dolor, Job levantó oraciones que no suenan como salmos, sino como gritos. No eran alabanzas llenas de esperanza, eran preguntas lanzadas como piedras al cielo. Job 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Job 6:8-9. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que Dios me otorgara lo que anhelo? Que quisiera Dios aplastarme, que soltara su mano y me cortara la vida. ¿Puedes imaginar el nivel de desesperación? Job no está blasfemando, no está maldiciendo a Dios, está orando desde la herida, desde el abismo. Y eso es algo que casi nadie enseña. Nos han hecho creer que solo se puede orar bonito, con palabras correctas, con fe inquebrantable y voz templada. Pero Job rompió todas las reglas, y en su crudeza, en su honestidad sin filtro, encontró algo que pocos descubren. Dios no se ofende cuando oramos desde la verdad más rota. Al contrario, Dios escuchó, no respondió de inmediato, no lo corrigió al instante, lo dejó hablar, llorar, gritar. Y en ese silencio divino, Job fue vaciando su alma, hasta que solo quedó fe. Porque la verdadera fe no siempre grita aleluya. A veces la fe también dice, ¿dónde estás, Dios? A veces, fe es seguir orando cuando todo en ti quiere rendirse. Tal vez tú también has hecho esas oraciones. Tal vez nadie lo sabe. Tal vez de madrugada, con lágrimas en la almohada, le dijiste a Dios, ¿por qué a mí? ¿Cuándo va a terminar esto? Aún estás ahí, y pensaste que estabas fallando, que Dios no te escuchaba, que tu oración
oración era débil. Pero escucha esto, Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros. Job fue honesto, crudo, valiente, y Dios no lo rechazó, lo restauró. ¿Lo entiendes? No necesitas fingir delante de Dios. Él ya conoce tu dolor, tus pensamientos, tus miedos. Lo que necesita es que tú se lo entregues, tal y como está. Job nos enseña que en medio del polvo, con el cuerpo destruido y el alma hecha pedazos, se puede seguir hablando con Dios, aunque sea para decirle, no entiendo nada, pero aquí estoy. Esa es la oración que transforma. Esa es la fe que sobrevive al fuego. Así que si hoy estás quebrado, si ya no sabes qué decir, si tus palabras son torpes y tus lágrimas son más abundantes que tus frases, sigue orando. Porque Job no fue restaurado cuando oró perfecto. Fue restaurado cuando oró real. Déjame un comentario. ¿Alguna vez has hecho una oración como esta? ¿Has sentido que tus palabras no eran dignas? Este canal es un lugar seguro. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí oramos con cicatrices, pero con esperanza. Y si quieres descubrir qué fue lo que Dios respondió después de todo ese silencio, no te pierdas la parte 9, donde revelamos el momento más inesperado, cuando Dios mismo bajó a hablar con Job, no con palabras suaves, sino con un torbellino. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque lo que Dios le dijo a Job puede ser lo mismo que hoy necesita escuchar tu alma. Silencio. Eso fue todo lo que Job recibió durante el capítulo más oscuro de su vida. Día tras día, noche tras noche, se aferraba a su fe como quien se cuelga del borde de un precipicio. Le habló a Dios, le gritó, le rogó, y el cielo no respondió. Sus amigos hablaban, su esposa hablaba, incluso el dolor hablaba más fuerte que nunca. Pero Dios callaba, y justo cuando parecía que el silencio sería eterno, cuando la última palabra de Job ya había sido lanzada al viento, algo pasó que nadie imaginaba. La Escritura dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. Sí, Dios bajó en un torbellino, no en un susurro, no en una suave voz nocturna, no en una visión pacífica, un torbellino. Imagina eso. El cielo se oscurece, el aire cambia, el polvo se arremolina, y en medio del caos, Dios aparece. Pero lo más impactante no es cómo Dios llega, sino lo que dice, porque Dios no responde con explicaciones, no da razones, no detalla planes secretos. Lo que hace es preguntar, una tras otra, más de 60 preguntas que destruyen cualquier orgullo, cualquier argumento, cualquier intento humano de comprender el infinito. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar las ligaduras de las Pléyades o desatar los lazos de Orión? No eran reproches, eran revelaciones. Dios no estaba castigando a Job, estaba recordándole quién era él. Estaba diciendo, Job, tu dolor es real, pero yo soy más grande que tu dolor. No tienes todas las respuestas, pero estás en las manos de aquel que lo sabe todo. Era como si Dios dijera, tú no ves el propósito, pero yo sí. Tú no entiendes el plan, pero yo soy el plan. Y aunque podría parecer que Job quedó más confundido que antes, algo en su interior cambió para siempre. Porque cuando la voz de Dios irrumpe en medio del sufrimiento, no calma con respuestas, calma con presencia. Dios no explicó el porqué de la pérdida, ni del dolor, ni del silencio, pero le mostró a Job quién era él. Y eso fue suficiente. Es aquí donde muchos fallan. Creen que fe es entender, pero fe no es eso. Fe es seguir confiando cuando no entiendes nada. Fe es reconocer que Dios sigue siendo Dios, aunque todo a tu alrededor se haya derrumbado. Job, al escuchar el torbellino de Dios, no se defendió más, no hizo más preguntas, solo dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Lo ves? Job pasó de conocer a Dios por tradición a experimentarlo por revelación. Y esa revelación no vino cuando todo estaba bien, vino cuando todo estaba perdido. Tal vez tú también estás esperando que Dios hable. Tal vez llevas semanas, meses, años, orando, llorando, sin entender el porqué. Y quizás hoy necesitas oír esto. Dios sigue respondiendo, no siempre como tú esperas, pero siempre con propósito. A veces su respuesta es un torbellino, a veces es silencio, a veces es una puerta abierta, y otras simplemente su presencia. Pero nunca, jamás, es indiferencia. Déjame decirlo claro, Dios no te ha olvidado, Dios no se ha rendido contigo, Dios no ha terminado tu historia. Y si hoy sientes que estás en el límite, que ya no puedes más, recuerda esto, Job fue restaurado no cuando entendió todo, sino cuando confió en aquel que todo lo sabe. Quédate con nosotros, porque en la última parte, la parte 10, descubrirás cómo Dios recompensó a Job de forma sobrenatural, cómo cambió no solo su vida, sino el sentido de todo su sufrimiento. Suscríbete, activa la campanita, y no te pierdas el cierre de esta historia, porque si Dios restauró a Job, también puede restaurarte a ti. El torbellino se disipa, el viento se calma, el silencio vuelve, pero esta vez no pesa, reconforta. Job ha sido confrontado, pero no destruido, ha sido quebrantado, pero no desechado, ha sido probado, pero ahora está listo para ser restaurado. Y es aquí donde ocurre el milagro. La Biblia dice que, después
Después de que Job reconoció la soberanía de Dios, algo asombroso sucedió. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42 horas y 10 minutos. ¿Te das cuenta del detalle? Dios no restauró a Job cuando se quejó, ni cuando debatió, ni siquiera cuando soportó en silencio. Dios restauró a Job cuando perdonó y oró por aquellos que lo hirieron. Ahí está la clave del corazón limpio. Job intercedió por sus amigos, los mismos que lo habían juzgado, herido y condenado, y al hacerlo, el cielo se abrió a su favor. Y entonces comenzó la lluvia de bendiciones. Job recibió el doble de todo lo que había perdido. Doble cantidad de ovejas, doble cantidad de camellos, doble cantidad de bueyes y asnas. Y no solo eso, Dios le devolvió su familia, y le dio hijos e hijas aún más hermosos que los primeros. Pero hay algo más profundo. El texto dice, y vivió Job después de estos 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Job no solo fue restaurado, fue multiplicado, fue prolongado, fue honrado. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, le dio más de lo que jamás había soñado. Pero el regalo más grande no fueron los bienes, ni los años, ni la familia. El regalo más grande fue una nueva perspectiva. Job terminó entendiendo algo que muy pocos comprenden, que a veces el propósito del dolor no es destruirte, sino prepararte para recibir algo eterno. Su historia no fue una tragedia, fue una transformación. Y quizás tú, que estás viendo esto ahora mismo, te has preguntado una y otra vez, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y aunque no tengas todas las respuestas, hoy puedes ver con los ojos del Espíritu lo que Job vio al final, que el Dios que permite la prueba es el mismo que prepara la recompensa. No estás olvidado, no estás solo, estás en proceso, y si te mantienes fiel, si decides perdonar, si no te sueltas de la mano del Padre, lo que viene será más grande que lo que perdiste. Job vivió para ver el cumplimiento de esta promesa. El fin de un asunto vale más que su principio. Eclesiastés 7:8. Y tú también puedes. Por eso, si esta historia te tocó, dale like, suscríbete, y comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Porque así como Job fue restaurado, tú también lo serás. Recuerda esto, la historia de Job no es solo suya, es un espejo del alma de cada creyente que no se rinde. Y si llegaste hasta aquí, es porque hay un propósito contigo también.